grabar, ahí puse, y ya sale grabando, pero hay un tiempo que no sé bien cómo se maneja. Bueno, Emma, querida, ¿cómo te va? La profesora Emma Cibotti, para todos ustedes que en Sarmiento que la puedan ver, muchísimos la conocen, muchísimos la aprecian, y habrá alguno que le habrá puesto un 0 y no le gusta tanto. ¿Qué te parece a vos, Emma? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Pese a la pandemia que nos tiene a todos Que nos tiene a todos encerrados. sí, en un estado, yo diría, de deliberación permanente virtual, porque estamos todo el tiempo conectados de manera virtual. Muy extraña esta pandemia, pero te digo que he trabajado mucho mejor con muchos colegas, mucho mejor con los estudiantes. Estamos hablando del mundo de los adultos. Entiendo que para los profesores de primaria, Claro, claro, jardín, no, seguro. no así igual. Y Vos tampoco para los que enseñan el secundario, que con los jóvenes en un estado, los adolescentes que justo están necesitan que el explotan, contacto. claro, seguro. Pero para nosotros que estamos ya en el mundo de la adultez, más o menos, Sí, esto puede ser, ha sido, bueno, se han optimizado mucho nuestros tiempos también para poder establecer contactos seguro. sistemáticos, ¿no? ¿Extrañás Sarmiento? Esas visitas Como que hacía no, escúchame, no todas las semanas, pero casi todas, y si no, como mínimo cada 15 días, mientras una vez, o, claro. tengo un vecino, lo voy a nombrar a Luis Govelo, gracias Luis Govelo, ¿sabes lo que hace? Me manda cada tanto pequeños videitos de cómo está la casa, el jardín, cómo está el barrio, y yo con eso me quedo Con esto mirando, claro. te quedas contento. Les cuento que Emma Cibotti, ahora se va a presentar ella porque yo no quiero meter la pata. Es profesora de historia de muchos, y en varios lados, y hace tiempo ya, no tanto porque es una princesa joven, pero ya hace tiempo que está pasando por las aulas, Hace y bueno, has dado clases y das clases acá en Capitán Sarmiento. en el instituto. Esa es una presentación muy informal, pero hagamos una más formal. Sos profesora, presentate. Soy profesora de historia, el título es ese título largo donde uno se especializó en historia, ¿no? Sí. Recibí en la Universidad del Salvador en el año Ah, 1980, después hice una maestría en la Flaxo, me especialicé, tengo un título, digamos, de posgrado, que es la maestría en historia, en realidad era en ciencias sociales con mención en historia, pero bueno, es historia. Eh, perdón, y desde entonces, perdón, eso es más acotado a una historia de Argentina, no, es es universal. Ok. digamos, a ver, es historia argentina, obviamente, porque fue mi tesis. Mi tesis fue sobre la inmigración italiana y la prensa. Y la Mirá, qué prensa lindo. periódica en el periodo de la gran inmigración entre 1880 y fines de siglo y comienzos del siglo XX. Es mi tesis, Ah, donde bueno, la hipótesis era que los inmigrantes, pese a no nacionalizarse, pues no lo necesitaban en realidad, tenían todos los derechos sin nacionalizarse, y el derecho a votar estaba tan antes del voto, de la ley de voto de 1912. El derecho de voto era universal, pero estaba, ¿cómo te diría?, con el tema de que no era secreto y tampoco era obligatorio. Entonces ese voto a mano alzada en los atrios, donde en realidad era un combate campal entre unos y otros, hacía que los inmigrantes se abstuvieran, ya estuve. siempre A ver de quién tenía el varones. cuchillo más grande. Exacto, uno dice, bueno, eran varones todos, porque para las mujeres hay que esperar, pero de todas maneras los inmigrantes se las arreglaban para participar informalmente en la política, porque eran en realidad
sectores que pagaban impuestos, por lo tanto todos los políticos argentinos tenían en los inmigrantes es decir, se sentían interpelados por ellos y además tenían, digamos, amigos entre los caudillos de los inmigrantes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un estudio sobre esa suerte de liderazgos. Bueno, y decime ahora en dónde has dado clases o en dónde clases. En Sarmiento y en... No, ahora en Sarmiento solamente. Ahora, okay. mira, ahora mi adscripción profesional es solamente en Sarmiento. Di clase muchos años en la Universidad de Buenos Aires, di clase bueno, eso. muchos años, claro, he estado dando clases, seminarios, invitaciones en otras universidades del país. Fui durante muchos años, 17 años, directora de la carrera de Historia del Tango, en el Centro Educativo del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, interesante. Sí, lo que me permitió también bucear por el lado de la cultura popular, inmigración y tango, que para mí ha sido una belleza de tema y de temática que me sostiene, ¿no? Para continuar. Acabo de, hace unos años, y ahora de alguna manera lo reformulé a través de un canal que abrí en YouTube, que se llama Historia Viva, con mi nombre, Massimotti Historia Viva, una serie que se llama Los enemigos de Gardel, porque me parecía que había un tema de la cultura, de la censura en la cultura no tocado. O sea, es que a Gardel lo persiguió mucho la Iglesia, y en particular un personaje troncal dentro de la Iglesia argentina. Ajá. Y entonces, como esta historia no está en las biografías, no está en ningún lado, me pareció que era hora. Entonces escribí un libro. ¿Cuántos libros escribiste? Sí, muchísimos. Muchísimos. Este último se llama, sí, muchísimos. Luto en la Guardia Nueva, cuando Buenos Aires lloró a Gardel, es el último libro que tengo. Y ahora lo transformé en esta cosa nueva que la pandemia me permitió, que es hacer audiovisuales en el canal de YouTube. Hice la serie completa de este libro transformado, por supuesto, en otra cosa, ¿no? Porque finalmente uno cuando hace el audiovisual es otra narrativa, volví a escribir, no es que hice recorte y pego, ¿no? Y además ahora me largué con los podcasts, o sea, tengo en Spotify la misma serie, y ahora la empiezo a grabar en francés, que es un idioma que manejo para un público más amplio, un público europeo. Me parece que esta historia de la censura en la cultura argentina, persiguiendo a Gardel en principio y después siguió con eso me puede interesar muchísimo. Bueno, ¿y dónde, dónde te podemos encontrar? Yo te voy a... No, si ponen YouTube, ponen Massimotti Historia Viva, aparece el canal, porque es el canal que tengo. Ok. Así que... Ok, ya te vas a ver como en el mío, poner Ricardo Julio Baba y claro, con Massimotti y ahí ya estamos. Y estamos los dos. Bueno, contame, a ver, vos sos descendiente de escoceses, ¿no? Los Cibotti eran Max Cibotti. O irlandeses, querrás decir. No, bien italianos del sur. El Cibotti, don Roque Cibotti, mi abuelo, mi hermoso abuelo, el padre de mi padre, llegó a la Argentina en 1913 del Abruzzo, de un pueblito muy chiquito que se llama Balcón Florido, Poggio Fiorito, ¿no? Corrido por el hambre. Como ¿En qué parte de Italia? En el sur, es decir, la altura es la de Roma, sobre el Adriático, la zona es el Abruzzo. Ah, ok. Pero para ellos vos sabés que para los italianos Roma está en el sur, ¿no? Sí. En Roma ya llegan los moros, como dicen ellos. O sea, hay una pelea de norte a sur. Mis abuelos eran del norte, eran más bacanes. Porque hay una pelea. Pero la Argentina lo juntó, porque mi abuelo se casa, mi nona, la nona Margarita, su esposa, argentina, pero hija de piamontesa. Claro, de mi abuelo de allá. Así que la suegra piamontesa aceptó feliz de la vida al yerno abruzzés,
En la familia cuentan que cada uno su dialecto se entendía, nadie sabe cómo, porque no es que hablaban el italiano. O sea que el italiano es una lengua de alguna manera construida en Florencia, porque cada uno hablaba su propio dialecto. Entonces, el italiano que nosotros aprendemos y vamos a la Dante Alighieri es en realidad la lengua literaria, si vos querés, de los Claro. escritores, que se concentra y se condensa en Florencia. Es muy interesante, esa es la lengua culta. Después cada uno hablaba su dialecto. Bueno, mi nona vieja, digamos, con mi abuelo, con mi nono se entendían Se perfectamente, nadie entendía. entiende cómo. Pero eso es lo que la Argentina unió. Mira, Pimpi, a mí me encanta decir esto. La Argentina unió lo que no estaba unido. Mirá. La Argentina unió el norte con el sur de Italia, mezclados todos acá. Unió las diferentes regiones de España. Acá podía encontrarse tranquilamente un catalán con una andaluza. Seguro. Nadie se sentía espantado si un vasco se casaba con un castellano, con una castellana, digamos, a ver. Acá lo juntamos todos, son todos gallegos, gitanos, por otro lado, nos Exacto. mezclamos todos, agarramos la licuadora y chau. Algunos se Pero en ofenden. realidad, algunos se ofenden, pero bueno, era la manera de entenderse una sociedad Claro. polifónica, donde todo el mundo tenía que hacer muchos ademanes para pescar lo que decía el otro, porque era Y sí. imposible. Vos sabés que a comienzos del siglo XX, vos llegabas a la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y de cada 4 personas que veías trabajando en cualquier obra, el subte, por ejemplo, que se empezó a construir un poquito antes de 1913 y se estrenó en 1913, pero cualquier cosa que se construyera en Buenos Aires, de los 4 que trabajaban, uno solamente había nacido en Argentina, el resto Y eran todos claro, y recién claro, bajados de campo. claro. Entonces, entonces, los observadores que venían, ¿no? Los viajeros, digamos, que no venían como inmigrantes, ¿no? Se asombraban, porque eran hombres de, digamos, de fortuna o de pasar, digamos, holgado, se extrañaban de la cantidad de los sonidos diversos de las lenguas que se hablaban La en Buenos Aires, polifonía. la polifonía porteña, ¿no? Era total. Claro, Por ahí escuchabas hablar a alguien, digamos, en un castellano argentino, que se estaba argentinizando, pero además con mucha jerga en el medio. claro. Bueno, por eso el cocoliche, por eso el lunfardo, a ver, tenemos una Oh, plasticidad extraordinaria, si no, ¿cómo se comunicaba la gente? No podía. Entonces los cuentos, los que en cada ay, familia por Dios. tienen. Ay, voy a hacer 5 programas con vos, ¿eh? Porque me volví loco. Che, no, pero vamos a vos, porque si no me quedo ahí. Porque me acuerdo de cosas de historia, dijiste el subte, y Ya, lo cuento cortito. El subte cuando lo estrenaron, era muy cortito, eran 3 estaciones, 4. Y dice que sí. la gente no se bajaba, porque iba y venía, hasta que tuvieron que Me hacer encanta. que se bajaran una estación anterior. Bueno, todo un cuento maravilloso. Sí, Una maravilloso. historia, no cuento. Che, Claro. no, pero contame de tu vida. Tu abuelo llega de allá, ¿dónde se radica? Se radica, mira, ando un poco Y por todos hacerlo corto, y hacerlo cortito, porque quiero al final, lo dejo a los televidentes, que se queden, que quiero que me contés de los mapuches, algo, bien, un por ratito. supuesto. Dale. Mira, es sencillo. Él llega a Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante y termina, vamos a resumirlo, termina en una localidad muy pequeñita que se había fundado unos años antes, 5 años antes, que se llama Vigan, que es el apellido de don Víctor Vigan, que era un francés que tenía tierras en esa zona al sur de Rosario, está al sur de Casilda, muy cerca de Casilda. Mira, con decirte el poderío de don Víctor Vigán, que el Banco de la Provincia de Santa Fe, sucursal número 1, está en Vigán. Con eso te Mirá, digo todo. qué Con bárbaro. eso te digo.
¿no? Sí, sí. No Es una zona muy cualquiera. rica, muy próspera y de mucho laburo. Esa Mucho zona de laburo. Casilda está maquinaria agrícola a patada y bueno, de todo. El mate está muy cerca, bueno, por eso es una zona. Exacto. Ahí se casa con Margarita, mi abuela, mi nona, y que trabajaba en una fonda con la madre, que había quedado viuda, la típica. Y bueno, nace, tiene 3 hijos, mi padre y dos hijas mujeres. Mi padre le da la alegría, bueno, hacen un esfuerzo enorme porque para que mi padre pudiera estudiar, en el pueblo había primaria, pero no secundaria, se va a Pupilo a una escuela, colegio de Rosario, de cura, típico, un pensionado, y cuando mis tías tienen que ir, entonces ya Pupilas era muy fuerte, se traslada mi abuela a Rosario, y se queda en Rosario con las hijas hasta que las hijas terminan el secundario. Fíjate, mi abuelo viajaba. Todo eso por la educación de los hijos, ¿no? Era sagrada. La educación era sagrada. Fundamental, claro. Cuando mi papá se recibe, cuento esto porque tiene que ver con mi historia, cuando mi padre se recibe el secundario, mi abuelo le tenía preparado un puestito en el banco. Y mi padre le da la alegría que quiere ser ingeniero civil, que va a estudiar en la Universidad de Mirá, qué bien. Y mi abuelo enloquecido, bueno, va a tener un hijo universitario, era mucho más de lo que él imaginaba. Mi hijo el doctor, claro. Bueno, y cuando mi padre se recibe, es el momento, era muy buen estudiante, un promedio muy alto, y es el momento en que Perón, que ha llegado a la presidencia de la República, está buscando, mirá vos lo que era, y ahora discutimos la meritocracia, yo me quiero matar, te lo digo claramente. Y sí, terrible. Meritocráticamente a los mejores estudiantes y promedios nacionales en ingeniería. Y los trae a Buenos Aires, mi padre uno de ellos. Mi padre viene a Buenos Aires convocado por ese presidente que quiere tener en su gabinete técnicos, ¿no? Que puedan trabajar, ¿viste? Técnico de verdad. Claro. Mi padre tuvo él me decía siempre, el honor de tener a Perón como interlocutor de los trabajos que ellos iban haciendo cada 15 días. Cada 15 días el general los llamaba y ellos tenían que rendir cuenta de lo que estaban haciendo. Y lo que él sabía era impresionante. O sea, él me decía, mirá, como buen militar había andado por todos los cuarteles de la República Argentina, por lo tanto, la geografía económica que conocíamos la conocía mejor él que nosotros, y así con todo. Entonces era un diálogo impresionante, donde además había casi una clase, te diría yo, ¿no? Qué lindo. Es decir, entonces mi padre así llega a Buenos Aires, porque si no hubiera quedado en Santa Fe. Así llega a Buenos Aires. Bueno, conocí acá a mi madre, etcétera, etcétera. Después sigue la historia. Pero bueno, bueno, una se casan y tienen a vos y hermanos. Vos sos hija única. No, somos 4 hermanos, se casan, yo soy el mayor, mi hermano Ricardo, el que sigue, y después mi padre se va a trabajar a Colombia. Nace mi hermana Ana y después va a trabajar a Chile, ya en eso que se llamaba la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Mi padre en el interín, ya estando en Buenos Aires, de alguna manera incentivado por lo que vio en el Ministerio del gobierno de Perón, va girando de la ingeniería civil a la economía y se transforma en economista. Así que vamos a vivir ¿Y Emita dónde nació? Acá, en la capital federal. En Buenos Aires, en capital. Sí, sí. ¿Por qué barrio? ¿Por dónde? Ahora te voy a decir, muy cerca. Acá. Mis padres vivían en Colegiales y yo vivo ahora en Palermo, muy cerca, ahí nomás. Está bien, está bien. Y bueno, pero después te fuiste a Chile. Sos media chilote vos. No, soy bueno, contá, ya sé. Soy una argentina por pura opción y convicción. Y convicción y decisión total. Sí, no, bueno, te vas a estudiar a Chile, a ver, contá esa parte. Bueno, íbamos allá, yo hice la primaria, la secundaria, tengo recuerdos hermosos y me sigo chateando con mis amigos del secundario. ¿En Chile, en Santiago? En Santiago, tengo muchos amigos. Ajá, está bien. Y
cuando voy a hacer el primer año universitario, mis padres dudaban mucho, porque ya el primer año universitario de la mayor indicaba una suerte de aquerenciamiento, que ellos no querían del todo, querían volver. Bueno, Claro. viene el golpe de Estado del 73 y facilita, digamos, la partida, no nos íbamos a quedar ahí. El golpe de Estado en Chile de 1973, cae el gobierno de Allende, Ajá. Pinochet, y nos venimos a la Argentina, y entonces por eso acá, bueno, tengo ese desfasaje de volver a empezar, ¿no? Empezás otra vez. Ay, pero ahí Y ya vas a la universidad. voy a la universidad, empiezo en la UBA, otra vez tenemos esa situación pregolpe acá, hace que me tenga que retirar de la UBA, invitada a retirarme, te diría. Me dijeron, Mirá. ¿por qué mejor usted no se va? Y yo los miré y dije, recordándome lo que era el golpe chileno, porque algo había aprendido, aunque era una mocosa de nada, de 18 años, dije, si me están invitando a retirarme, les voy a hacer caso, me voy a ir. O sea, ¿para qué me voy a quedar? Me esperen acá. Mejor me rajo. Claro. En la UBA, y entonces voy, siempre en la carrera de historia, voy a El Salvador. En El Salvador hago toda mi carrera de grado, ¿no? Sí, sí, sí. Con un recuerdo del Salvador, porque es un Salvador que recibió a mucha gente que huía de la UBA, De que la no UBA. cuenta de la UBA cerrada. Entonces fue muy plural, fue una facultad, yo la tuve en la carrera muy plural, con todo, fue enfoques muy democrática en el sentido de Muy que nos gustaba diverso, hacer sí. de todo, muy especial. Es una especie como de, lo digo, como una especie de, de burbuja, porque yo tenía un docente que adorábamos, un profesor de esos católicos apostólicos romanos de misa diaria, que se fue a casar a España en la Catedral de Burgos. A ver, todo. Todo. No, franquista, todo. Pero, como él enseñaba historia medieval y nos decía que los mejores historiadores del medioevo, cuando se trataba de entender la sociedad, eran los marxistas franceses, nos prestaba, porque ¿dónde íbamos a comprar libros de marxistas franceses en el Buenos Aires de los militares, del 76 en adelante? Te metían en cana. Porque mejor ni, claro. Entonces, él nos invitaba a su casa y nos prestaba los libros. Para que nosotros... Entonces yo tenía la cabeza totalmente abierta porque entendía ahí lo que era la heterodoxia. Claro, Un tipo de que un lado del otro. con cómo enseñar bien y de poder ser honesto con lo que podía ser un conocimiento riguroso, decía, yo soy franquista, pero no soy tonto. Entonces, bueno, las ideas son las ideas, la ideología es la ideología. Maravilloso. Claro, por eso yo nunca entendí las grietas. Es que ¿cómo voy a entender las grietas con semejante enseñanza? Profesor es Jamás fantástico. las voy a aceptar, Pimpi. Para mí las grietas son cosas que uno inventa cuando está poco menos que aburrido, porque no son cosas de verdad. O sea que No. Adriana estuvo de profesora en El Salvador. En realidad creo que era ayudante de cátedra, la llamaron pero en medicina. Daba filosofía en la Facultad de Medicina en El Salvador. Pero bueno, bueno, después entra la UBA, vino la democracia en la Argentina, en el año 84 entro a la UBA, entro a una cátedra prestigiosa con Luis Alberto Romero, empiezo a dar clase en la UBA, di muchos años clase en la UBA, después gano un concurso y no me voy, sigo viviendo en Buenos Aires, pero viajo a Mar del Plata a dar clase porque gano un concurso para historia del mundo actual o contemporánea. Di muchos años clase en Mar del Plata, di como 7 años, así que vos ves como uno, bueno, mira, la profesión docente a mí me fascina, tiene algo de itinerante siempre, o sea, tiene algo de itinerante, ¿no? Seguro, Entonces, seguro. Bueno. En los niveles que están ustedes son itinerantes. No es la maestra de escuela. Como profesores. No, la maestra necesita digamos, el arraigo, porque no puede, claro. No puede, lógico. Pero en el terciario o universitario son niveles que te permiten... Te permiten hacer todo eso. Che, bueno, a ver, ¿has sido deportista? ¿Alguna vez agarraste una pelota vos? No, deportista siempre quise, pero vos es que no era buena, porque no corría bien.
No, no corría bien, pero me gustaba muchísimo el deporte, siempre me gustó mucho, pero tenía problemas, es decir, yo quería ser veloz y no podía, pero sí sé mucha danza, moderna y Ah, clásica, y mirá. eso compensó mucho, porque es el día de hoy que esos viajes que te cuento que eran matadores, ir a Mar del Plata en un micro, dar clase y Oh, volverme, Dios mío. ¿eh? A ver, llegar a mi Ay, casa a las 4 de la mañana, a las 5, a ver, ¿qué lo con tiró? ejercicios, ni te cuento. Bueno, un cuerpo muy elástico. A mí la danza, que La empecé a los danza. 5 años y largué recién a los 22, me permitió, soy una Yo- persona que claro, claro. no Vos sufro de sabés dolores de que espalda ni de nada por el estilo. muchas cosas parecidas a Adriana. Adriana también era no deportista, pero hizo baile como vos. Fui deportista, yo soy profesor de judo, jugué al rugby 10 años, fui entrenador, qué sé yo cuánto, y Adriana agarra, levanta una pata, yo si levanto la pata me caigo sentado de trasero Claro. porque no soy ahora soy un gordo boino, ¿viste? La elasticidad que No, tiene pero la flaca el ejercicio es básico, ¿eh? Yo es siempre lo básico. recomiendo, sea lo que sea. Puede Sí, ser yoga, puede ser baile, cualquier tipo de danza. Y por supuesto los deportes, ¿no? Si uno, sí. Sí, pero yo hice todos lo los que deportes y aquella que levantaba la pata nada más bailando es mucho más elástica que ella. Pero bueno, es un comentario nomás. Eh, bueno, deportes no. Por supuesto, ¿te gusta ver deportes? ¿Te gusta el tenis? ¿Ves algo? No. no, lo que yo Fútbol, no puedo tenis, hacer, no. no me gusta. No Puedo ver tenés, danza, yo lo que no puedo hacer no me gusta verlo. no lo gusta. Ah, Ok, claro, pues no lo hago, entonces no me bien. gusta verlo. Vamos a las preguntas clásicas, porque si no me olvido, después me restan. Porque dice que hay algunos que les perdono la vida. ¿Cómo es? Un momento bueno de tu vida, un momento de gloria tuyo, no cuando tuviste a tu hijo, no, Te voy a elegir un momento profesional. dale. Un momento profesional. Un momento profesional que a mí me va a marcar para el resto de la vida, porque era muy jovencita, estaba recién recibida de profesora de historia y tenía que reemplazar a una amiga que viajaba y me pidió que la reemplazara en las horas, y las horas las tenía en un colegio de repitentes acá en la ciudad de Buenos Aires, un colegio, yo te diría de los caros, era un colegio privado de chicos repitentes con padres que viajaban todo el tiempo a Europa. Bacanes, digo. Sí, La sí. verdad, los chicos estaban bastante abandonados por sus familias, y eran, claro, francamente, para llamar la atención eran insoportables. Entonces yo tenía en primer año, que era lo que me tocaba, chicos que de golpe yo miraba, digamos, la primera fila y eran los chicos de 13 años que uno espera ver, pero miraba hacia el fondo del salón y me encontraba con unos grandotes casi con barba, que yo digo, esto acá, ¿qué está pasando? Y ahí Sí, me di cuenta, claro, las edades oscilaban, imagínate, entre 13 y 16 años. claro. Demasiado para un aula de clase. Claro, Parecía un aula de clase integral, parecía otra cosa. Bueno, eran chicos que repetían. claro. Una, dos. Bueno, mi primer día, llego con todos los nervios obviamente, obvios, y arranco y bueno, más o menos siento que hay una escucha, ¿viste? Cuando se presta atención, que es Sí, lo primero que uno tiene que decodificar, ¿no? claro. Es básico. Estaba ya muy metida en el tema, 10 minutos después, 15 minutos después de haber empezado, y de golpe se abre la puerta y entra una chica bonita, delgadita, minifalda, obviamente en esos años, era muy común, ahora también, pero Claro. en esos años ya, con un Claro. poquito de papas fritas en la mano, parecía un copetín, le faltaba la bandeja con el vermú, se sienta en la primera fila, abre el paquete con todo el ruido que te puedes imaginar y le da un paquete de papas. Le ofrece una al amigo, al chiquito, que era uno de 13 años que me miraba con terror, porque era evidente que era una provocación. Y a mí me salió la tanada, esto que uno tiene acá, metido en las neuronas que uno tiene por atrás, del abuelo, la En abuela, el ADN. el ADN de la bruja.
La miré fijo y le dije, déjese de joder y salga del aula. La sorpresa de la chica fue tal que se levantó como un resorte y salió. Y yo empecé a escuchar que era, viste, esas olas como, creo, un salón bastante grande. Dijo joder, y avanzaba, ¿no? Como las olas del mar con el ruido. ¡Ah! Lo que dijo, bueno, y ahí se quedó. Yo seguí dando mi clase, terminé mi clase, me fui. A 2 días vuelvo, obviamente, vuelvo a dar mi clase. Y ya cuando entro al establecimiento, siento, ¿viste? Cuando te miran raro, se codean, qué sé yo, los chicos alborotados, veía las caritas de los de primera fila que espiaban por ahí. Bueno, llego, voy a firmar el libro, ¿viste? En la sala de profesores, bueno, todo lo que... Y me llama la secretaria del rectorado, que era una de estas señoras paquetas, que no voy a decir más nada, pero la gente se lo puede imaginar, en un colegio de repitentes. A la señora lo único que le importaba, al rector inclusive, era que se pagara la cuota. La cuota y no punto. importa nada. Y que pasen. Nada. Sí, está. Dale. Nada. Entonces me dice, ay, profesora, yo la estaba esperando. No, entonces me dice, no, porque vino acá una alumna a decir que usted le había dicho, y nosotros dijimos, no puede ser que la profesora haya dicho eso, y entonces la amonestamos, y le digo, mire, pobre alumna, la verdad es que yo le voy a pedir disculpas, porque yo dije lo que ella escuchó. No puede ser, profesora. Bueno, sí, le digo, me enojé y le dije algo que no debería haberle dicho, le digo, pero la verdad, la actitud no me pareció buena. Bueno. Así que entro al aula de clase y frente a todo el mundo le hago, Laura se llamaba la chica, no voy a decir el apellido, porque es un apellido conocido, pero le hago a Laura mi descargo. Le pido disculpas en público, como corresponde. Digo, la verdad. Y fue maravilloso, Pimpi, porque a partir de ese día la tenía Laura sentada siempre, haciendo todos los deberes que yo daba, todo el curso en paz. Y yo ahí dije lo que es la autoridad, que llega porque no era la mejor manera de, ¿no es cierto?, asentar. No, pero en ese lugar hay que encontrar el lugar, la palabra y el ambiente. Pude restituir el vínculo, porque la verdad es que la chica había escuchado bien, o sea, castigarla por lo que, no, yo lo había dicho, o sea, ella lo único que había hecho era ofenderse, cosa que yo podía entender, me pidió disculpas, por supuesto, por el paquete de papas fritas y Santas Pascuas. Y eso para mí es una cosa que he contado muchas veces cuando he tenido que dar clases. Para las alumnas que aprendan. Pedagogía, ¿no? En la formación docente, porque para mí es básico, o sea, la autoridad no es conocimiento solamente, es lo que se llama manejo de grupo, bueno, una cantidad de... Sí, hay tantas cosas. Esta, insisto, no fue la mejor desde ya, pero yo recién empezaba y yo sentía que, digo, o me gana ella o le gano yo, ¿viste? Cuando es un chispazo, decís, este es el momento. Al toque, ¿no? está listo. Entonces lo recuerdo finalmente porque digo, bueno, me salió bien, lo tengo como si en ese momento sentí que me había recibido de docente del secundario. Ahí, ahora te voy a preguntar el papelón, pero antes lo voy a anotar porque si no también me voy a olvidar. Pero contame, vos estás en una, a ver cómo se dice, en defensa del cuidado vial. Creé una ONG en el 2010 que se llama Activas, que es una sigla. Asociación Civil, es largo, ¿no? Trabajar contra la inseguridad vial y la violencia con acciones sustentables. La sigla es Activas, la creé en el 2010 como una manera de alguna manera recuperar la necesidad de luchar que tenía después de la muerte de Manuel, mi hijo mayor, atropellado en el 2006 en la Ciudad de Buenos Aires, en el Monumento de los Españoles. Hice después de unos años, porque fíjate que esto es del 2010 y él muere en el 2006, pero bueno, pude recomponerme y creo esta ONG
y todavía hoy estamos trabajando muchísimo, porque desgraciadamente los casos continúan, Pimpi, este flagelo viral no ha frenado, y para es en el nada. mundo entero, es en el mundo entero. Mira, le voy a dar un solo dato para que la gente por ahí ahora pueda empezar a dimensionar. Estamos por llegar al 1.350.000 muertos por COVID-19, ¿verdad? Sí, Esas son las... ahí anda. Sí. Tenemos más de 50 millones de infectados que se fueron recuperando, pero 1.350.000 son ya las víctimas mortales. Y está el mundo paralizado. Bueno, Pimpi, esa es la cifra que tenemos desde hace muchos años, todos los años. O sea, todos los años hay 1.350.000 Accidentes personas en el viales. mundo que se mueren en hechos de tránsito. Y hay unos 50 millones de personas, estimada esta cifra, que quedan con lesiones, heridas de mayor, menor gravedad, algunas muy graves. 50 millones todos los años ¿Y de lesionados. qué hacen, Emma? ¿Cuál es la Hacemos, actividad? ¿Hacen promociones, digamos? hacemos de todo, mira, hacemos muchas campañas, hacemos seguimiento de las víctimas viales, o sea, de los sobrevivientes o de las familias que vienen, como mi caso, la persona ya murió, el hijo amado, el padre, la hermana, la hija, la esposa, el esposo, y quieren recurrir a la justicia, y entonces asesoramos. Eh, hacemos, bueno, talleres, por ejemplo, en este momento estoy empezando a trabajar en algo que me entusiasma con la Ciudad de Buenos Aires, que es empezar con talleres, ya dimos uno, y seguramente va a haber algunos más, a los controladores de faltas. Los controladores de faltas son muy importantes, son las personas que te reciben en la municipalidad para que vos hagas tu descargo, ¿no es cierto? Trates de salvar la multa, hagas tu descargo. Entonces es muy importante porque ellos necesitan tener una visión más completa de lo que pasa en la calle, porque claro, cada persona va y cuenta su versión de los hechos, no puede ser de otra manera. Entonces, desde Activas estamos trabajando con ellos en la noción del riesgo vial, que para nosotros es tan importante. La percepción del riesgo en tu propio cuerpo, estés en la modalidad de movilidad que quieras, ciclista, peatón, automovilista, conductor de camión, de colectivo, la percepción del riesgo como algo personal que uno puede sufrir u ocasionarle a otra persona es algo muy importante. Creemos que por ahí se puede realmente hacer un ejercicio importante de concientización. Y entonces, hablando con ellos, bueno, estas cosas, ¿entendés? Estamos siempre... Bueno, tenemos poquito tiempo. El papelón, el papelón. Mirá, el papel. te pasé de un lado para otro. No, el papelón con la formación docente también, es Pimpi. Hace muchos años eran las primeras experiencias de aula virtual en la Argentina, las primeras. Yo fui de las que pudo hacer estas clases. Me tocó hablar de unos temas de historia argentina con docentes de San Luis. Digo San Luis provincia porque había un grupo que escuchaba en la capital, San Luis, otro grupo en Merlo y otro grupo en la ciudad de Mercedes. Y la verdad es que yo estaba hablando de cosas que son bastante ABC para la formación docente, no para lo que uno da en el secundario, pero la formación docente. Yo si lo digo en el profesorado, los chicos que estudiaron historia en el profesorado, yo les digo José Luis Romero y todos me dicen, sí, por supuesto, claro, profe, sí. Obvio, sí. Después no lo van a dar en la clase cuando enseñan historia, porque para eso ellos tienen que hacer una didáctica, pero la formación de lo que recibe Ya, el estudiando profesional, para profesores, claro. los textos de los grandes historiadores. No lo conocían, no lo habían escuchado nombrar, ¿no? Bueno, y así con otros. Entonces, en un momento dado se hace un break, yo estaba muy impactada, pero bueno, cara de póker, tratando de entender, y el muchacho de la consola, pobrecito, estaba lívido después como un papel blanco, me hace un gesto como diciendo, entonces yo me le acerco, estamos en el break, y le digo, ¿está abierto el micrófono? No, no. Y entonces me dice, pero no saben nada. Y entonces le digo, viste, parecen adoquines. Le digo yo, no sé qué pasa, parecen adoquines. Bueno, Pimpi, no estaba Imagino. cerrado.
Bueno, no estaba cerrado el micrófono, entonces cuando volvemos del break, una situación absurda para mí, porque yo tenía era una cosa muy, muy antigua al lado de lo que tenemos ahora, que está en directo, era una consola con varios botones, luces rojas cuando cada uno iba a hablar, bueno, una cantidad de cosas que yo tenía que manejar, y entonces me siento, abro y escucho como un griterío que viene del grupo de San Luis, capital. Y entonces alcanzo a escuchar algo así como, así que somos adoquines, y esto de los adoquines, y bueno, y entonces yo trataba de no descomponerme de la impresión, porque ahí me di cuenta de lo que había pasado. El de la consola quedó petrificado como una estatua de sal, no se movía, quedó congelado. Claro, No podía ni apretar los botones del miedo que le dio. Y la gente de Mercedes y Merlo, que escuchaban a los de San Luis decir adoquines, creían que los de San Luis les estaban diciendo adoquines a ellos. a los otros. ¡Qué despiole! No sabés. Hiciste una pelea de ciudades. Tenía que decir, lo dije yo. Segundo, tenía que decir, bueno, en el contexto, tratar de explicar, pedir disculpas, tratar de explicar, pero no podía ni siquiera, porque era, bueno, no, Pimpi, inolvidable. ¡Qué momento! No. ¡Qué divino! El papelón, vos querés un papelón. Ese sí, Bueno, va. los dueños del aula virtual y todo eso me agradecieron mucho, pero evidentemente yo no volví a dar clase, era imposible. Y creo que el aula virtual empezó a decaer, porque era muy difícil poder establecer un diálogo fluido con estos sistemas tan compartimentados. Así que bueno, claro. este es mi papelón completo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Está buenísimo. Bueno, ya sabemos bastante por ser la primera vez, porque vamos a hacer otra, porque después te quiero aprovechar más. Vos sos un libro abierto y a mí la historia me fascina. Tengo ahí la mitad de la biblioteca es de historia. Tengo más contemporánea, actual, casi más bien política, digamos, pero bueno, Claro, también es historia, también es historia. Es mi historia, es tu historia también, ¿no? Pero nada más que contemporánea. No es historia. Niña profesora, mapuches, decime quiénes son los mapuches, quiénes no son mapuches, de dónde salieron. No, sí. A ver, el origen territorial de los mapuches es el sur, vamos a decir el sur. Estaba más bien el del sur de Chile. Los mapuches, que en realidad son los araucanos, aparecen en la historia ya con los incas. Acá hay una cosa que hay que decir de entrada. Los incas fueron que dominaron todo el noroeste argentino, claro. ¿Cierto? Bueno, desde ya, obviamente. Cuando se extienden hacia el sur, a cordillera, los pueblos andinos, hay un grupo indígena que los confronta, un grupo de pueblos originarios que los confronta y no los deja avanzar al sur del Biobío. Los incas pierden y se retiran. Los aucas, así le llamaban los incas a estos grupos, a estos pueblos originarios que no conocían. Aucas significa que se alzan en pie de guerra, que se alzan, los alzados, le llaman los aucas, bueno, se retiran. A los españoles en la conquista les pasa lo mismo, llegan hasta el Biobío, más o menos a la altura de Neuquén, para que la gente se ubique, y no pueden cruzar el Biobío y seguir hacia el sur porque les plantan la guerra, y hay dos caudillos importantes, dos jefes importantes que son Caupolicán y Lautaro, ¿no? Ahí tenemos una primera cuestión. O sea, pueblos guerreros yo te diría, de una manera, habían aprendido a hacer la guerra. Primero la hicieron contra los incas y luego la hicieron contra los españoles europeos que venían en la conquista y colonización. Y primero no la hicieron contra algunas otras tribus. Espera, todavía no. No, todavía no. Todavía están del otro lado. Están del otro lado. Ok. ¿Cuándo cruzan a este lado de la cordillera? A partir del siglo XVIII, estamos hablando ya del 1700 y tanto, cuando, bueno, empiezan a ser también
se empiezan a trasladarse hacia este lado, que entonces no era el territorio argentino que es hoy, obviamente. Era del otro lado el virreinato, en todo caso. Se empiezan a expandir porque evidentemente desde el punto de vista demográfico es un pueblo populoso, quiero decir, ¿no? Empiezan a extenderse en el territorio, y ahí sí entran a tener choques con los tehuelches, con los puelches, con los pehuenches, con los querandíes en cierto sentido, con lo que se llama los pampas en general. Hasta ahí llegamos. Esa es como una primera etapa. Ahora entramos al siglo XIX. Y entramos al siglo XIX de la mano de las guerras de la independencia. Aquí empieza a pasar otra cosa. Porque cuando empieza el proceso de la independencia, antes del proceso de la independencia te recuerdo que al menos para el Virreinato del Río de la Plata hay un hecho capital que son las invasiones inglesas. 1806, 1807, que se las mal recuerda, no sé por qué, porque fueron fundamentales para que nosotros entendamos por qué en esta parte del Imperio Español en América la revolución nunca retrocedió. Los españoles nunca volvieron a conquistar el territorio que perdieron en 1810, nunca. Porque aquí había un pueblo en armas, el pueblo en armas se arma en 1806 y 7. ¿Por qué te cuento este episodio? Porque es tal el rechazo que producen las invasiones inglesas, Pimpi, que de todo el territorio del virreinato se mandan refuerzos. Mandan refuerzos desde Chile, mandan refuerzos del Tucumán, por supuesto, desde Salta, los cabildos. ¿Y sabés quiénes más se presentan para luchar? Los caciques indígenas. Del sur, de lo que llamaríamos La Pampa, y de Cuyo. Se presentan a Buenos Aires para reforzar lo que debía ser, bueno, el intento de evitar una nueva invasión, que es la que llega y fracasa, que es la que llega en el 7 y fracasa también. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los indígenas, los pueblos originarios que están en el territorio de lo que después va a ser la Argentina, empiezan a tener contacto con lo que vamos a llamar la sociedad colonial. Los criollos sí. Exacto. No es que no hay contactos, porque por algo es que ellos se ofrecen para pelear en las segundas invasiones. De los araucanos nadie habla todavía, de los mapuches nadie habla todavía. ¿Me explico? Es decir, no se los distingue así en los documentos. ¿Cuándo empieza a aparecer la idea de que los aucas, araucanos, mapuches, están ingresando? Hay que esperar al año 1820 y tanto. ¿Y por qué ingresan? ¿Sabés cuándo ingresan? Cuando se produce la independencia de Chile, quedan los realistas. Los realistas que son de alguna manera condottieri, ¿no? Jefes que ya no responden a autoridad alguna, ¿no? Porque han perdido. Y entonces se juntan con grupos que son de este enorme conglomerado que se llama mapuches y entran al territorio argentino, que todavía no es argentino, pero no importa, a hacer correría. Sí. Y entonces ahí empieza. Entonces estamos hablando del 20 y pico, ¿no es cierto? Acá hay alguien que se llama José Manuel de Rosas, que va a ser luego el hombre fuerte de lo que entonces va a ser la provincia de Buenos Aires y que va a crear la Confederación Rosista. Bueno, Juan Manuel de Rosas también tiene apetitos por las tierras del sur. Y quiere frenar las correrías. Entonces empieza a haber una serie de negociaciones de distinto tipo, en donde a veces se respetan y a veces no importa, sería muy largo de explicar. Sí, porque hay de todo ahí, sí. Hay tratados, traiciones, dale, sí. Y entonces llegamos a Calfulcurá, que va a ser el gran jefe. Calfulcurá tampoco era exactamente auca, no era exactamente un mapuche, era estas mezclas de pehuenche, huiliche. A ver, entonces lo que se llama mapuche es ya un conglomerado. Lo que pasa es que nos une la lengua. Hablan una lengua que es el mapuche. Fíjate que cómo hablaban los tehuelches, no sabemos porque no han quedado.
Bueno, porque los tehuelches vamos a decirlo entre comillas, se araucanizan. El Patoruzú hablaba castellano, era tehuelche. Dale, seguí. ¿Qué hace Calfulcurá? Calfulcurá es uno de los jefes más importantes, pero al mismo tiempo cruel, es decir, liquida a todos los tehuelches que se le oponen. O sea, acá hay también unos enfrentamientos enormes. Entonces vos tenés por un lado a la población, vamos a llamarla blanco colonial, que de blanca tenía poco, pero no importa, era ya mestiza, pero digamos, se veían blancos en relación a los indígenas y en relación a los negros esclavos, que comienzan a jugar en una suerte de tablero, que siempre es un tablero de ajedrez muy inestable, sobre la manera en que se debe controlar el territorio. Claro, acá la población demográficamente es escasa, por lo tanto, controlar el territorio, que es tan vasto, es casi imposible. Por eso se pierden las Malvinas. ¿Cómo vas a hacer para tenían ahí un destacamento en Malvinas, pero ¿qué quieres que te diga? En 1833 llegaron, se instalaron sin ningún problema, no había manera de... Eran los Boy Scouts, claro. No había manera. Fíjate que la provincia de Buenos Aires era todo el sur, era la provincia de Buenos Aires que hoy entendemos, pero todo el sur patagónico, no había manera, claro, era absurdo, era un territorio inmanejable para la cantidad de gente además que había, ¿no? Entonces, a ver, tenemos esta historia que después cae en esta suerte de relato vindicativo de que los araucanos están en el sur del Océano Atlántico al Pacífico hace 10.000 años. Esto es una cosa que no. A ver, se olvidaron de los tehuelches, de los pehuelches, de una cantidad de pueblos que no conocemos, de los patagones que tenían sus diferentes grupos también. No. Y además de las tomas o las derrotas de peleas entre ellos, estoy quedando afónico, es la mimetización, porque es como con los criollos, se van sumando, se van casando. Por supuesto, por eso te digo, ahora, hoy, a ver, desde hace ya décadas hay reivindicaciones de los pueblos originarios en Argentina, y que tienen toda la razón. Hay que respetar la lengua, sí. Hay que darles posibilidad de vida sostenible, esto es tierra y agua, porque si no, a ver, no, son culturas sí, que no pueden, sí. Entonces, hay muchas cosas para discutir que tienen que ver con un debate político-cultural muy amplio que hay que hacer, con todos estos pueblos distintos, porque mira, los tehuelches prácticamente no quedan, hay una reserva en Santa Cruz, así nos queda. Y después está este grupo de mapuches, digamos, donde algunos son efectivamente, tienen anclaje en las etnias y otros no. Claro. Las opciones que hacen son muy diversas, algunas son armadas y otros no, otros que realmente quieren preservar el suelo, las condiciones. Muchos se asimilaron totalmente. De hecho, hay en Chile o acá, hay profesionales, han sido diputados, ministros. Tuve una alumna en la universidad cuyo apellido era Sayhueque. Yo le pregunté, obviamente. Nadie le preguntaba, yo sabía. Me dice, sí, yo soy descendiente del... Bueno, Víctor Sayhueque fue un cacique importante de lo que se llamaba el país de los manzanos, que eran básicamente pehuenches en Mendoza. Entonces, estaba acá, caminaba como cualquiera de nosotros, vestida como... A ver, la asimilación ha sido enorme. Total. Yo lo que diría que me parece importante es respeto a la naturaleza. Creo que podemos aprender mucho de los pueblos originarios. Y sobre todo ahora que está la pandemia dando vueltas y nos enseña que por haber invadido territorios que no eran nuestros, hemos sacado a los animales de su contexto, de su entorno, y esos animales han quedado a la deriva y de golpe saltan virus de animales a los hombres que no... Cuando vos invadís lo que no es tuyo, nosotros tendremos que saberlo. Y han aparecido en el mundo, qué sé yo, ciervos
Digo, en cualquier cosa, ciervos en las calles de Holanda. A ver, Ha sido maravilloso esto. antes de eso, esta colonización de los virus hacia ¿no? Hacia animales que no tenían por qué tenerlos. Entonces, cuando vos volvés a los pueblos originarios, ves que había un respeto a la Pachamama, como en todos los pueblos originarios. Seguro. Respeto a los recursos naturales y yo creo que ahí podríamos establecer un principio de aprendizaje enorme y después sí, que se les preserven las condiciones de vida porque tienen mucho que enseñar. Entonces, sin ninguna duda. Lo que me parece, Emma, que estamos teniendo que cerrar. Entrar a una iglesia, como hicieron los otros días un grupo que no se sabe de dónde sale. Disparate, sí. Proclamarse que son de tal etnia y tal otro y nadie sabe si lo son o no. Exacto. Lo que pasa es que me parece, Emma, que ahí ha metido la cola la política y estos grupos se han politizado. Normalmente hay yo tiendo a pensar que es la izquierda que se ha metido. No sabemos, pero son violentos. Yo tiendo a pensar eso. No nada que ver, exacto. ¿no? Entonces estas reivindicaciones de que antes del Estado chileno y argentino ellos estaban y eran... Además no importa. Pero no, porque además no es cierto. No es cierto. No estaba, claro, no es cierto. No son originarios de nuestro lado. Otros grupos originarios que fueron desaparecidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro que había pueblos originarios de un lado y otro de la cordillera, pero todos no pertenecían a la etnia mapuche. Entonces, ¿por qué no bajamos? ¿Entendés lo que pasa? ¿Por qué no bajamos? Sí, seguro. Y aprendemos realmente de todo lo que se puede aprender. Te voy a contar una sola cosa. Mi primera investigación histórica como ayudante de, o sea, no era propia mía, ¿no? Fue para un investigador chileno, un antropólogo que estaba estudiando justamente las relaciones entre los grupos aborígenes en el sur, ¿no? Y el Estado de Buenos Aires y el gobierno. Y yo leí, ¿sabés la cantidad de cartas que leí de los jefes y caciques indígenas que llamaban a Mitre señor Estado? Mirá. General Mitre, entonces, ¿cómo que no había reconocimiento? ¿Vos qué te crees? ¿Que eran unos locos que llegaban y hacían sus malones y esto es mío y esto es mío y los desconozco? De ninguna manera. Hubo momentos de paz y momentos de guerra, traiciones y negociaciones. Sí, y claro que Fulcurá sabía perfectamente quiénes eran los poderes que había en esta parte del suelo y con quién tenía que negociar. Él muere en 1873, la conquista del desierto, claro que mal llamada del desierto, porque había pueblos originarios. Obviamente no estaba tan demográficamente, uno imagina que exterminaron cientos, no, ni decenas de miles, ni nada. Desgraciadamente porque eran nómades, entonces nunca se pudieron haber asentado en poblaciones importantes como fueron los incas, los aztecas, los mayas, etc. Pimpi, supongo que estamos ya con el tiempo perdido, pero me parece importante. Hay una historia de los grupos originarios, aborígenes en esta parte del territorio, ni hablar de lo que fue en el Chaco, que es otra historia también muy importante, pero esta parte que tuvieron comercio, negociación e intercambio con los jefes de lo que después va a ser Argentina. Entonces, esa historia, ¿cómo la vamos a desconocer? A ver, acá hubo, entonces, ¿entendés? Acá hay un reconocimiento de que hay un Estado. Es muy interesante esto. Ahora, eso es la historia pasada. Ahora me parece que hay que dar vuelta a la página y empezar a discutir cómo hacemos para asimilarlos, sostenerlos. Integrarlos, pero sobre todo en el sentido de aprender de ellos, lo que ellos saben, ese suelo que conocen, porque es cierto que muchos de ellos hace mucho, mucho tiempo que están ahí y tienen enseñanzas que dar sobre ese suelo que ocupan. Pero te digo, la cantidad de pueblos en la Argentina, en esa zona que viven en paz, pero es que casi todos viven en paz. Por supuesto. Entonces, como en el Chaco, como por ahí al sur,
todo eso. Mi abuelo, te lo cierro, mi bisabuelo era decán de Roca, el coronel Parkinson, y fue a la campaña del desierto. Y fue gobernador del Chaco. El Chaco cuando todo era el Chaco, no la provincia del Chaco. O sea que, y fue a pelear. Estuvo en Salinas Grandes, algo conozco por... Grandes para recordarle a todos los que te escuchan, Pimpi, nos están viendo, Salinas Grandes en La Pampa era el territorio de Calfucurá, donde él se hace fuerte. Donde hace, exacto. Se fortalece. Una de las batallas más fuertes, claro. Exactamente, un líder que trató de hacer un gran agrupamiento de distintos grupos aborígenes. Algunos le hicieron caso y otros no. O sea, por eso te digo, un movimiento enorme en todos estos años. ¿Por qué cruzaban, Pimpi? Es fácil. Aquí había mucha tierra, había ganado, y venían a manejar. Había caballos, vacas, todo eso, claro. Llevaban el ganado, se lo llevaban, ¿no es cierto? Y las criollas que estaban buenas. Ni hablar que, y a los hombres los mataban y robaban niños y mujeres y se los llevaban, no necesariamente del otro lado de la cordillera, sino a los, exactamente, es decir, y entonces era una frontera móvil. Es muy lindo, muy interesante. Pero para hablar de todo esto, tiene que ser como vos, que lo estudiaste y hablas con mucha autoridad del tema. Niña, profesora, te agradezco muchísimo y espero que otra vez estemos charlando así, porque se aprende muchísimo de vos. Y además te animás a contar los papelones que hiciste, todas esas cosas. Qué divertido. Che, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido como yo. Uy, me despeiné. Y bueno, que les sea útil. Como les vuelvo a repetir, bueno, a vos gracias, muchas gracias por este tiempo. Y a ustedes, espero que hayan aprendido algo como yo y que les haya gustado. Será hasta la próxima a mi manera. Chao, gracias. Chao, Emma. Gracias. Chao.